Hola, 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 hola mis queridos amigos. Aquí en una nueva edición de este Demoliendo Mitos que nos tiene aquí básicamente luchando para tratar de desterrar aquellas falacias, mentiras y farsas por las cuales este país se hunde. Sí, en especial en lo que tiene que ver con lo económico, ¿no? Desde mi punto de vista, mayo es un mes muy importante y en especial este mes de mayo. Básicamente se están cumpliendo 50 años de la publicación del paper Rational Choice and Pattern of Economic Growth de Miguel Sidrawski. Entonces, tanto lío por un paper, podrán decir ustedes. Sí, tanto lío por un paper. Básicamente, en primer lugar, porque Miguel Sidrawski era argentino. Miguel Sidrawski era un muchacho que pertenecía a una familia de clase media baja, ¿sí? Y que ya, digamos, en el secundario había empezado a mostrar dotes de genio. De hecho, uno de los años se lo salteó porque lo rindió libre directamente, porque le resultaba mejor la ecuación trabajando. Lo intentó con el quinto año, no lo pudo lograr, pero digo, eso no quita que no fuera un tipo verdaderamente de fuste. Cuando entró en la Universidad de Buenos Aires, entró a estudiar contador público y cuando estaba haciendo la carrera, digamos, se abre en económicas la carrera de licenciatura en economía. Entonces él decide pasarse a economía. Y en ese contexto, él, por ejemplo, era ayudante en la materia de economía internacional, que cuentan las anécdotas que los alumnos preferían sus clases a la del profesor titular, lo cual además tenía un agravante, porque en esa época primero venía la clase del titular y después la del ayudante, y los alumnos se quedaban fuera esperando la clase de Sidrawski. Entonces, además, Sidrawski fue parte de lo que se llama conoce como el Instituto Olivera, que era el instituto de investigaciones que armó el difunto Julio Hipólito Guillermo Olivera. Y en esas camadas de alumnos, Sidrawski se va a estudiar a Chicago. En ese proceso en el cual Sidrawski se va a estudiar a Chicago, dentro de sus profesores lo tiene a Milton Friedman, quien dice que no logró darse cuenta de lo que era Sidrawski hasta que leyó el primer examen, porque básicamente Miguel era un tipo muy callado, por decirlo de alguna manera, o al menos se comportaba de esa manera en las clases en Chicago. Hay anécdotas de Sidrawski donde, por ejemplo, un día Habergers estaba dando clases, se descompone y le da la tiza a Sidrawski para que siga la clase. Hay anécdotas de estar en un parcial de política económica y era un ejercicio sobre Tinbergen y básicamente Sidrawski se da cuenta que el planteo era equivocado, entonces modifica la matriz para que puedan resolver el examen. Estamos hablando de alguien que era una mente brillante, y lo interesante es que básicamente él se pone a analizar los problemas vinculados a la inclusión del dinero en los modelos de crecimiento. Básicamente, hasta ese momento, la literatura lo que venía estudiando era
el tema de la neutralidad del dinero, es decir, si cambios en la cantidad de dinero se traducían en cambios de precios relativos, llámese también la tasa de interés, y eso generaba efectos reales. Es decir, la neutralidad del dinero es cuando, digamos, ustedes duplicando la cantidad de dinero se terminan duplicando los precios. En ese caso se dice que el dinero es neutral. De hecho, en la tradición de la teoría cuantitativa, el dinero es neutral. Por ejemplo, en la tradición austríaca no es neutral, básicamente porque tiene un conjunto de agentes más amplio, entonces se producen efectos redistributivos y eso hace que el dinero no sea neutral. Pero en el caso austríaco, o sea, no es neutral en sentido negativo, ¿no? O sea, porque genera muchos problemas además. Y básicamente esa discusión estaba zanjada, o sea, todos tenían claro la cuestión de la neutralidad del dinero. Ya venía desde los años 50 Milton Friedman paliciando a los keynesianos con el tema de la neutralidad del dinero. Es decir, ya el libro de Patinkin, Dinero, Interés y Precios, era ya un libro clásico, a pesar de que llevaba cerca de 10 años. Y lo interesante de esto es que básicamente se empieza a incluir el dinero en los modelos de crecimiento. Los primeros modelos de crecimiento, básicamente lo que se incorpora al dinero son los modelos tipo el modelo de Solow, ¿sí? Que es un modelo de crecimiento que viene a refutar la hipótesis keynesiana de los modelos Harrod-Domar que generaban divergencia, pero eran modelos que, a pesar de tener esta característica de no ser explosivos y ser más neoclásicos en el sentido del formato de la función de producción, los mecanismos bajo los cuales aparecía el individuo no correspondían a un proceso de optimización, sino que correspondían a las reglas estándares del keynesianismo. Entonces ahí aparecen tres modelos, básicamente. Aparece lo que es el modelo de Tobin, donde básicamente es un modelo que trata de enfatizar una cuestión de cartera, donde dice, bueno, mire, si usted aumenta la tasa de crecimiento del dinero, la inflación crece, ¿sí? O sea que el dinero es neutral, pero dice, no es superneutral. ¿En qué sentido? Como al haber más inflación, a usted le produce un daño retener dinero, se va del dinero y acumula capital. Al acumular capital sube el stock de capital per cápita, por ende sube el producto per cápita. Por ende, en el modelo de Tobin, el dinero no es superneutral en un sentido positivo. Es decir, ustedes pueden darle rosca a la maquinita y eso genera un efecto positivo sobre el producto per cápita de largo plazo y obviamente sobre el sendero de la transición. El otro modelo en esta misma familia es el modelo de Harry Johnson, que incorpora el dinero en la función de riqueza, y lo que dice es que cuando ustedes aceleran, ¿sí?, el ritmo al que crece el dinero, evidentemente como eso hace que la tasa de inflación sea más alta, la tasa de interés nominal es más alta, el nivel de precios pega un salto, con lo cual cae la riqueza, y al caer la riqueza, el consumo cae, es decir, aumenta el ahorro, y al aumentar el ahorro aumenta la inversión, al aumentar la inversión aumenta el producto per cápita. Por ende, nuevamente en este modelo el dinero es neutral, pero no es superneutral, en el sentido que las variaciones en la tasa de crecimiento de la oferta monetaria inducen a un aumento en la relación capital-trabajo de la economía y por ende en el producto per cápita. El tercer modelo de la familia corresponde a Patinkin y Levari, que básicamente ponen el dinero en la función de producción. Y cuando se produce este salto en la tasa de inflación y en la tasa de interés, y el nivel de precios debe saltar para dejar en equilibrio el mercado de dinero, esa caída en los saldos reales hace que, como el dinero entra en la función de producción, la producción de la economía cae. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien el dinero es neutral, no es superneutral, pero en un sentido negativo. ¿Qué quiere decir esto?
que los saltos en la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero llevan a caídas del producto per cápita y por ende la sociedad está peor. Eso es lo que pasaba en la literatura hasta que aparece Sidrausky. Sidrausky básicamente hace 2 papers que revolucionan la profesión. Sidrausky murió a los 28 años, ¿sí? O sea, murió muy joven. Tenía un libro, 8 papers, o sea, era profesor del MIT, sus ayudantes eran Stanley Fischer, Stiglitz y una mujer que, digamos, no fue tan famosa, por ende no conocemos el nombre. Pero al margen de eso, su tutor de tesis fue Hirofumi Usawa, que fue el que metió, digamos, el tema del capital humano adentro de los modelos de crecimiento para poder corregir la mala performance empírica del modelo de Solow. Y la profesión, entonces estaba discutiendo también en ese momento que en los modelos de Solow tenían un problema que se llamaba el problema de la eficiencia dinámica. Porque como vos siempre estás ahorrando de modo constante, digo, es como que, a ver, va a llegar un momento que vos no vas a tener incentivos a ahorrar. Esto se arregla con un parche que se llama la regla de oro y dice Phelps, el argumento es, mire, lo que alguien va a buscar es maximizar el consumo. Entonces busca el nivel de capital per cápita que maximiza el consumo. Y ahí, en esa línea de trabajo, Sidrausky hace una contribución, es un paper no tan conocido de Sidrausky, que básicamente está publicado por el Journal of Political Economy. Y básicamente lo que dice en el modelo de Tobin es, mire, el modelo de Tobin en el fondo es una ridiculez. Porque entonces si yo le doy rosca continuamente a la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero, porque eso va a aumentar el stock de capital per cápita, entonces el incentivo ¿cuál es? Dale hasta que reviente, hasta que se desaparezca el dinero. Ahora, la verdad es que si desaparece el dinero, la economía no está mejor, está peor. Entonces lo que dice Sidrausky es, bueno, usted le puede dar rosca a todo esto mientras, en tanto y en cuanto no se pase del nivel de capital que maximiza el consumo. Sí, digo, esa es básicamente la idea. Pero Sidrausky era un tipo muy bravo, no era más o menos bravo, era bravísimo. Y en un pie de página dice, pero mire, ojo que este resultado depende crucialmente de un supuesto. Y ese supuesto es que cuando la inflación esperada sube, el consumo caiga. Lo cual, para aquellos que hemos vivido en una economía inflacionaria, sabemos que es una pelotudez más grande que el tamaño de una casa. Porque si vos sabés que vas a estar perdiendo plata postergando el consumo, hoy aumenta el consumo. Hoy aumenta el consumo. Con lo cual lo que estaba diciéndole Sidrausky a Tobin es, primero es una pelotudez que quieras darle rosca demencialmente, o sea, hacer la gran keynesianada de siempre. Y segundo, digo, este resultado depende de un supuesto que no es cierto. Porque levantás ese supuesto, se cae. Da un resultado opuesto, da el resultado opuesto. O sea, el signo, básicamente, disculpen, pero voy a usar una terminología matemática. La superneutralidad, vos en ese modelo se mide con una derivada que es que el stock de capital per cápita varía respecto a la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero. Si es positivo, es superneutral en sentido positivo porque el producto per cápita aumenta. Y si es negativo, cae. Bueno, el signo depende de esa derivada que acabamos de mencionar. Con lo cual te imaginarás que le da vuelta el resultado, como diciendo, miren, no jodan con esto porque no camina. Pero la profesión lo supera al modelo de Solow con regla de oro, básicamente porque eso es un parche. Y aparece entonces lo que se llama el modelo de Ramsey, que en realidad Ramsey lo desarrolló en 1928. De hecho, Ramsey también es el otro economista que se murió a los 28 años y hizo 2 contribuciones muy importantes, que es el modelo de crecimiento óptimo, ¿sí?
y, digamos, el tema de los precios Ramsey, que son para la regulación, que básicamente incorpora la restricción financiera, ¿no? O sea, que vos no pierdas plata, que la empresa regulada no pierda plata. Entonces, Cass y Koopmans toman ese modelo desarrollado por Ramsey y lo que hacen es un modelo que es el modelo estándar hoy de la macroeconomía de optimización intertemporal y corrigen el problema de la eficiencia dinámica. Entonces, es muy interesante porque entonces el modelo de Sidrausky es al modelo de Tobin lo que el modelo de Ramsey es al modelo de Solow-Schwab. Entonces, cuando Sidrausky hace ese modelo, demuestra que el dinero es superneutral. Es decir, que las variaciones en la cantidad, en la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero, solo se van a traducir en más inflación, pero no van a modificar el stock de capital per cápita, por ende, no va a tener ningún efecto real. Entonces, ¿cuál es la reflexión de los modelos de Sidrausky? La reflexión de los modelos de Sidrausky, ¿sí?, básicamente es con que, muchachos, no jodan con la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos solo se va a traducir en inflación. Y si esto no fuera así, porque el dinero no es superneutral, lo único que va a generar es daño. De hecho, cuando uno toma lo que fue la última conferencia de Sturzenegger en términos de lo que fue la presentación del informe de política monetaria, él muestra que aquellas economías que tienen tasas de inflación por debajo del, digamos, que lograron quebrar el umbral del 20% y van a niveles menores del 10%, la tasa de crecimiento de la economía es 1,6% más alto. Eso implica que en 100 años vos multiplicás el PBI per cápita 6 veces más. O sea, es un numerazo. Pensemos que entre el año 0 y el año 2000, el producto per cápita del planeta se multiplicó por 12,9 veces. Es decir, es un numerazo, no es un numerito más. En 100 años lo que hiciste en 20 siglos. Sí, digo, ahí sería la mitad, ponele. Pero digo, es un número, ¿no? Un número muy grande, muy grande. Entonces, y después está el efecto, digamos, que mencionan los austríacos, que es el tema de la redistribución del ingreso, ¿no? Es decir, entonces vos redistribuís el ingreso, Sturzenegger lo mide ahí marcando cuánto es el impacto sobre el decil más bajo de la distribución y el más alto, y la relación es más de 10 veces, o sea, es decir, con lo cual, digamos, yo no los entiendo a los progresistas, o sea, que se llaman progresistas y abonan la teoría de generar más inflación, o sea, más impuesto al pobre. Exactamente. Entonces, a mí me parece que no solo que es importante destacar esto porque se cumple el aniversario de Sidrausky, de que se presentó ese paper, porque ese paper fue tan importante para la profesión, que hay toda una familia de modelos que se llaman los modelos tipo Sidrausky. Digo, no es joda. ¿Sí? Digo, la literatura está marcada a fuego con lo que hizo Sidrausky. No solo que la literatura está marcada a fuego con lo que hizo Sidrausky, sino que voy a tratar de buscar y te voy a pedir, Lacha, que me ayudes a leerlo, que es un fragmento, ¿sí?, del discurso que dio Milton Friedman cuando se entera que muere Sidrausky. ¿Sí? Digo, porque una cosa es que yo diga, ¿sabes qué? Sidrausky era un crack, y vos me podés decir, sí, claro, vos considerás que Sidrausky era un crack porque básicamente Sidrausky ¿a qué se dedicaba? Y se dedicaba al área que te dedicaste vos, que es dinero y crecimiento. ¿Sí? Entonces, digo... No lo está diciendo cualquiera, digamos. Claro, entonces ¿cuál es el punto? El punto es, no tomemos mis palabras. Tomemos las de Friedman, para tener un orden de magnitudes de quién fue Miguel Sidrausky. Es acá, arranca en todos. A ver. Todos nosotros somos profesores, todos sabemos que la mayor recompensa de nuestra carrera es el discípulo excepcional tocado por el genio, que absorbe lo que podemos enseñar y que nos redistribuye enseñándonos a nosotros, el hijo intelectual
que nos hace llegar el resplandor de su gloria. Miguel no solo tenía una estupenda inteligencia matemática, insatisfecha con cualquier análisis que careciera de rigor absoluto, sino que, cual Sí, por Hirofumi Usawa. Hirofumi Usawa poseía esa claridad mental que selecciona los elementos cruciales de un problema, descarta todas las complicaciones que no vienen al caso y produce esa sencillez en que culmina la perspicacia. Como Hiro, asimismo, poseía los verdaderos instintos del economista, de suerte que no se conformaba con un análisis puramente matemático, a no ser que los resultados tuvieran una interpretación significativa. Su tesis profesional revela estas cualidades. Es un análisis sutil, pero sencillo, de un complejo problema económico. Análisis matemático riguroso, pero que siempre tiene una motivación y una interpretación económica. Ya ha tenido una influencia considerable y más que tendrá. Y vaya que la ha tenido. ¿No? Wow. Digo, a ver... Milton Friedman, o sea, un tipo considerado que no tenía corazón. Y fíjate esto, Sidrausky, cuando termina de hacer esto en su tesis doctoral en Chicago, primero se va al MIT a dar clases, daba clases en el curso de Samuelson. Con lo cual casi una traición a Chicago, por decirlo de alguna manera. Vos sabés que la tesis es tan impresionante que la invitan a participar de la reunión de la American Economic Association. Y es tan fuerte el impacto que genera que la American Economic Review, por primera vez en la historia, publica una tesis de doctorado. O sea, publica la síntesis de la tesis, ¿no? O sea, una versión de 12 hojas. Digo, convengamos que American Economic Review es el journal más importante de la profesión. O sea, estamos hablando de un tipo que era un monstruo. Que de haber vivido hubiera competido por un Nobel tranqui. Exactamente. La sensación que uno tiene es que hubiera sido un tipo que estaba para pelear el Nobel, ¿no? Digo, él publicó 8 artículos, un libro, el libro lo publicó con Duncan Foley, y y de leer las otras cosas que publicó Foley, te diría que digamos intuís más letras que el señor Foley, digamos, usufructuó de eso más que lo que sacó de eso Sidrausky. Pero lo que digo es, fíjate esto, tenemos un tipo que es conocido internacionalmente. Econométrica tiene una de las partes de las reuniones se llama Miguel Sidrausky. Es más, vos sabés que Stanley Fischer, que era ayudante de Stanley Fischer, el conocido, sí. ¿no? Digo, que fue, digamos, del Fondo Monetario, profesor del MIT, digamos, que además, ¿cómo es que se dice? Estuvo en el Citibank, tipo grosso, ¿no? Sí. El del Lectures on Macroeconomics de Blanchard y Fischer, de ese Fischer, ¿no? Murió en los brazos de él. Y sí, porque eran muy amigos. Vos sabés que no importa a dónde lo llames a Stanley Fischer a dar una conferencia sobre Sidrausky, se toma un avión y va. Es impresionante. No sabía eso, sí. Impresionante, claro. Si estamos hablando de un tipo que verdaderamente era impresionante. Ahora, claro, acá en Argentina no se lo enseña. ¿Por qué? Porque el señor estudió en Chicago. Y aparte, por lo que vos estás explicando, el tipo con las herramientas, con el instrumental analítico, le metió un golazo a los keynesianos. ¡Lo sepultó! De local, o sea, se los comió. Claro. Dicho en palabras simples, gol al ángulo. Claro, y bueno, y vos sabés que... Acá no se lo estudia, no se lo conoce, en las universidades en Chicago se lo estudia habitualmente. Pero aparte, o sea, llegás y decís, ¿me pueden contar sobre Sidrausky? Porque en realidad se volvió como una suerte de... ícono. Claro, de ícono, o sea, todo el mundo, o sea, pide que alguien te cuente sobre Sidrausky. Es decir... ¿Cómo es la historia? ¿Vos conocés la historia de que es un chico argentino se fue a estudiar fuera? Sí, se fue a estudiar, se fue a hacer el doctorado a Chicago, digo, lo conté justo cuando estabas viniendo, era un chico de condición muy humilde. De hecho, él para ganarse los mangos, sí, porque
él, digamos, pierde el papá muy chico, la mamá se casa con otro hombre, el otro hombre no le daba el mejor trato, por decirlo de alguna manera. Y el tipo era un metedor. O sea, entonces, por ejemplo, para complementarse la guita que le faltaba, daba clases de hebreo. Digamos, después en el verano laburaba en una colonia de vacaciones. Y el pibe, por ejemplo, uno de sus profesores dice que tomaba los exámenes y todos escribían, no sé, 8, 9, 10 hojas. Dice que Miguel escribía 4 hojas y solamente se quedaba la mitad del tiempo. Y agregaba eso, digo, eran perfectos los parciales. Entonces le preguntaba, ¿no lo va a revisar? Bueno, ya está, dice, lo tengo que entregar. ¿Y por qué lo tiene que entregar? Y porque me tengo que ir a dar clase, porque necesitaba la guita. O sea, tipo, o sea, un tipo que la remó, sabía que sabía. Vos sabés que es el primero que en Argentina trabaja con esto del efecto contractivo de la devaluación, el caso del 59. O sea, que la explicación de Sidrowski es porque te caen los saldos reales. Pero digo, estamos hablando de un tipo que se las traía. Y bueno, digamos, personalmente de Pablo lo conoció. También lo conoció Osvaldo Bachino. Digo, hay varios, digamos, que lo han conocido. Y nada, era un tipo bravo, ¿sí? Pero, digo, era buen tipo. O sea, no era mal tipo. O sea, era jodido no jodía con los temas de la economía, ¿no? O sea, con eso era muy riguroso. Era un tipo... Ahí lo dice. Sí. El tipo era un obsesivo. O sea, en uno de los seminarios que hacían en Chicago, parece que Harry Johnson lo maltrató. Y cuentan que el pibe ese día no durmió, caminaba por las paredes, estaba como loco. Y después se la cobró. Obviamente, como corresponde. A lo Milei. Así es que, pero digo, más allá de todo esto, me parece que lo interesante, ¿sí? Lo interesante es, muchachos, estos problemas acá, digamos, no solo que la literatura los resolvió, sino que los resolvió un argentino. Pero claro, en la keynesianera no se lo estudia básicamente porque estudió en Chicago. ¿Y quiénes empezaron a dar Sidrowski en la UBA? Giacomini y Milei, los cuales, digamos, fueron desplazados por ser liberales. Pero digo, al margen de eso, mirá qué chiquito que es el mundo. O sea, yo viste que los miércoles tengo un programa con Carlos Kikuchi. Sí. Es el programa de Carlos y nosotros hacemos economía de miércoles. Y yo siempre, digamos, me voy a la esquina, como llego antes, me tomo algo y todo. Y entonces pasan un par de chicos, me piden hacerse una selfie conmigo, que esto, que el otro. Y bueno, le pregunto, ¿qué estudian? No, nosotros estudiamos economía. ¿Dónde? Los chicos agachan la cabeza y dicen, no, en la keynesianera. Y entonces, el otro día, cuando mando el artículo al cronista, me encuentro con los chicos después. Y muy interesante porque se los doy para leer. Me dice, justo nos van a tomar parcial de esto. Bueno. Le digo, qué bueno. Digo, sí, incorporaron Dar Sidrowski, sí, qué bueno. ¿Y qué les dice el modelo de Sidrowski? No, que es una mierda porque tiene el dinero en la función de utilidad. Listo. Que ponga eso el pibe y que piense otra cosa. Bueno, claro. No. Así es que, si te parece, vamos a ir a un tema. Dale. Para cerrar este bloque y viene tu editorial. Dale. Estimado amigo Lázari. Señor. Es su momento. Te traje, antes que nada, muestro a sí, cámara. Mostrá a cámara, mirá. Un regalo para el señor Javier Milei. ¡Tomá, keynesiano! Contale lo que es. Te cuento lo que es. Esto se llama briqueta de fragmentos de billetes. El Banco Central, los billetes que se deterioran, los rompe, los pica y los compacta, y queda esto para coleccionistas. Si esto fueran billetes de 100, acá habría 50.000 pesos. ¿Tá? ¿Y estos de qué son? No, es un supuesto, son todos billetes mezclados. O sea, si fueran de 100, acá... No, porque este parece más de los de Belgrano, ¿viste? Claro. Por el corredorcito. Eso parecen los de 100. Exactamente, estos son los Roca. Los Roca. Y acá dame los Roca, Acá hay medio kilo, con lo cual tenés 100.000 pesos, 50.000 pesos picados. Pero lo interesante de esto es que el Banco Central los vende a un precio muy módico, ¿no? Es un regalo con afecto, no por el valor monetario. Obviamente. Pero que tiene un montón, porque evidentemente la emisión monetaria hay que... De esto tiene más. Claro, en algún lado meterla. Pero bueno, es un regalito para el bolsillo de la dama, el bolsillo del caballero, la cartera de la dama, o
para apoyar papeles. Podemos regalar uno, digamos, por ejemplo, a los oyentes. Pero acá está, ahí lo tenés. A ver, muchachos, manden un mail o llamen la prueba de ese banco central incendiario que hubo hasta que llegara Sturzenegger está documentado en este medio kilo, ¿es? Medio kilo de billetes picados. De billetes picados. Aquel que, digamos, o sea, ¿qué podemos hacer? Que te mande un mail al Facebook tuyo o al Twitter tuyo y listo. Y que mande un Twitter, claro, es decir, aquel que mande una foto de esto y tenga más likes y retweets sumados, listo. Ese se lo lleva. Listo. De acá hasta mañana, vamos a ponerle. No, o hasta el jueves que viene, listo. Porque el viernes... Una semanita entera. Claro, el viernes que viene, no sé, quizás les regalo un libro. Upa. ¡Upa! Estamos generosos. Se vino el populismo milenial. Te hago dos breves comentarios. Vos también me preguntaste, no me digas que tenés un nuevo impuesto, ¿no? Y vos sabés que cuando recorres, todas las semanas hay un nuevo impuesto. Es una cosa increíble. Pero esta vez, otra provincia de Cambiemos se hizo una picardía y de un viejo impuesto que está conocido por los abogados como el costo del servicio de la tutela del acto jurídico, que es el impuesto a los sellos, lo agrandaron en la ley fiscal de este año, del 2017, todos los años sacan la ley fiscal, ampliaron el alcance. Entonces ahora impusieron el impuesto a los sellos para la compra-venta de cereales, impuesto a los sellos para la compra-venta de ganado en el territorio de la provincia y de otras mercaderías, con lo cual aumentó la presión tributaria que todavía no se está aplicando y es un problema porque las provincias tienen un modus operandi muy peligroso, muy perverso desde mi punto de vista, que es dejarte acumular la infracción. ¿Ves? No te avisan el primer día que estás en infracción. Ellos lo saben. Hoy las computadoras saben todo, menos estos tipos no saben nada, no puede ser. Pero te dejan acumular. Entonces cuando vos ya tenés 3, 4 millones de mangos acumulados en una infracción que no conocías, porque te cambió la ley en el medio, te cae la inspección y te dicen, flaco, ponela toda junta o un lindo plancito de cuotas que me aumenta la recaudación. He hablado estos 4 o 5 días con 4 diputados. Y los 4 de distintos partidos políticos, no quisiera nombrarlos, pero me confirmaron algo. Esto no puede cambiar la presión tributaria, ni nacional ni provincial. Es muy difícil, con las provincias no podemos, el 75% del ingreso de las provincias es ingresos brutos. Pero vos sabés lo perverso que es y el nivel de distorsión que genera. Sí, bueno, pero ¿cómo? O sea, realmente estoy poco esperanzado con la bicameral que comenzó ahora. Estos días empezó la primera reunión y que va a ser el tratamiento de reforma impositiva para tener el proyecto en enero. Yo quiero pensar y ruego a Dios para que no sea lo mismo con distinto color/olor, digamos. ¿Puedo hacer un comentario nada optimista? Nada. Desde mi punto de vista, la sociedad se divide en dos. Los que nos rompemos el lomo laburando y pagamos impuestos, y los parásitos que viven de los impuestos. Y justamente los parásitos que viven de los impuestos son los que tienen que hacer la reforma y además tienen el monopolio de la violencia. Creer que te van a devolver algo es utópico. Está bien, pero están parados arriba de una rama que se está rompiendo. Si no se iba, se caen ellos también. Pero es que no les importa. No les importa. O sea, ellos, digamos... Tengamos los pasaportes, ¿no? Claro, bueno, la rebelión de Atlas. Hay que irse. Es decir, la única salida que tiene este país, lamentablemente, es esa. O sea, yo lo siento, o sea, suena feo, horrible, pero la verdad que con esta corporación política chorra, parasitaria e inútil, no tenés salida. Mira, yo no quiero coincidir, pero creo que coincido. Realmente me da mucha pena lo que decís y que sea tan cierto. Pero bueno, nos queda este programa y muchos de estos programas que hay por suerte y muchos liberales que andan dando vuelta por los medios para tratar de sembrar alguna semillita, ¿no? Sí, pero el problema es que ¿quién maneja el aparato represivo? Pero bueno, tienen el monopolio. Habrá que seguir, si no... No, está bien, o sea, digamos. Nunca hay que dejar de patear al arco, ¿no? Tío, yo no estoy Poneme diciendo... el Barcelona enfrente y me lo van con... No, está bien, digo, yo no dije lo contrario. Lo que digo es... Difícil. No pidamos peras al olmo. O sea, a ver, te recuerdo el mini Davos, Mauricio Macri diciendo...
no se puede más con esta presión impositiva. Y a los 3 días o a la semana, Marcos Peña mandando proyectos para subir la carga tributaria. Él con el keynesiano Prat Guy, ¿no? Entonces... Sí, complicado. Tengo otro breve comentario. Vamos. Muy chiquito. Estos días se está discutiendo mucho por qué un pantalón en Argentina cuesta más que en Chile y todo eso. ¿No? Un pantalón, la fruta, las comparaciones. Sí. Yo quiero hablar de 2 proteccionismos que tenemos. Pues hemos dado muchas explicaciones por el tipo de cambio, por los costos, qué sé yo. En Argentina tiene 2 proteccionismos. Uno es el arancelario externo, uno es el natural, ¿no? Que estamos a 15.000 kilómetros a todos lados, que no es menor. O sea, no estamos en Suiza, que está a la vuelta de toda la fábrica del mundo. Pero bueno, saca ese. Uno es el arancelario externo, que nosotros tenemos una tasa de arancel relativamente alta, un promedio de arancelario que debe estar en el 10-12%. 13 es Argentina. Es exactamente 4 veces el internacional. Exactamente. Entonces, es alto, sino que tiene muchas dificultades administrativas, no cualquiera puede importar, y muchas pararancelarias. Entonces eso hace que tengamos menos oferta, por lo tanto, precios más altos. Todo lo he explicado por el lado de la oferta y la demanda, porque hemos tenido muchos problemas de estos días escuchando como que los costos determinan los precios. Es un error de concepto. Ah, sí, yo estuve en varios programas diciendo que los que dicen eso son burros. Bueno, la segunda explicación de esto es que tenemos altos impuestos, como decimos siempre, y altas regulaciones. Eso no se suma a los costos, pero hacen que haya menos oferta. Hay menos chicos laburando. Yo lo veo por los pibes que están en la 9 de julio. Si estás en la 9 de julio no estás produciendo. Si no estás produciendo no estás generando oferta. Si no hay oferta, los precios van a ser más altos. Así de corta. Y así tenemos cientos de proyectos y de empresas que no se crean. Y por último, algo más intrincado. Esto quiero compartir el copyright de este concepto, de este argumento que con los asados de mi amigo Sergio Barrera, @liberalamorir, muy amigo y seguidor tuyo. Pero con él hemos discutimos el tema, que Argentina tiene un proteccionismo interno. ¿Cuál es el proteccionismo interno? Es tanto quilombo Argentina, tanto despelote que no se cumplen los contratos, que los jueces no te dan bola. Vos pensás que Argentina es el único país del mundo que no denunciás porque no tenés ninguna confianza en la justicia y solo denunciás los delitos para cobrar el seguro, no para que la justicia te resuelva el problema. ¿Eso qué hace? Que haya menos oferta, vienen menos inversiones. Entonces, en la Argentina no hay supermercados nuevos desde hace 25 años, desde que vino Walmart. Y así con empresas y oferentes. Entonces, esta menor oferta es lo que explica que los precios sean más altos en Argentina. Y te doy un dato adicional, porque viste que con nosotros, con Diego, tenemos el tema del termómetro riqueza. Sí. Y hay una cuestión no menor, que tiene que ver con la tasa de interés. Como nosotros somos un defolteador serial, tenemos una tasa de interés más alta, más todas estas cuestiones adicionales, que hace que vos no tengas incentivo a estar, digamos, más capital intensivo, por decirlo de alguna manera, y de esa manera tenés, menos oferta, tenés menos oferta. Producto, exactamente. Entonces me parece que está la presión fiscal, la ineficiencia del gasto público, ¿sí? Digamos, la maraña de regulaciones, ¿sí? Y todo esto que queda capturado en la tasa de interés que está por las nubes, porque además tiene un problema que vas a cargar en la tasa de interés o el retorno. ¿Sí? No da ningún proyecto. Claro, todas las vejaciones a las que puede ser sometido en el marco legal de Argentina. Así es que... Diego. ¿Lo llamamos a Diego? Absolutamente. ¿Vamos con Diego? ¿Lo traemos a Diego? ¿Lo tenés? Pásamelo entonces. Estimado Dieguín querido, ¿estás por ahí? Estoy acá. ¡Qué grande, Dios! O sea, salió desde la trompeta del avispón verde. Estoy acá, disfrutando de este país con el costo de capital más caro de todos. Bienvenido a la realidad, Dieguito. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Dieguín, sí. Somos todos oídos. Desasnanos en lo que has hecho. Mira, te cuento, yo vengo hurgando, investigando para tratar de, como dice la gente en la calle, de cular por qué la inflación se ha acelerado en los últimos meses, ¿no? Y para eso apago la radio, apago el televisor, no miro los diarios porque me encuentro con bestialidades que buscan argumentos y razones donde no hay que buscarlas, ¿no?
La inflación es un fenómeno estrictamente monetario, acá en la China y en la Luna, entonces se cura, se previene con política monetaria. De ahí mi argumento, yo venía pensando, dice, obviamente esta aceleración tiene que ver con algo de la política monetaria, y lo charlaba con vos, Javier, lo pensábamos juntos, ¿no? Y empezamos a investigar, empezamos a trabajar y le pusimos números y llegamos a esta conclusión. Empiezo por la conclusión para que no se aburra el oyente. La tasa de inflación se aceleró en los últimos meses. Sí, escuchen bien lo que voy a decir. Porque la política monetaria se relajó antes de lo que se debería haber relajado y más de la cuenta de lo que se había tenido que haber relajado. Concretamente, la tasa de interés dentro del esquema que utiliza nuestro Banco Central, que los oyentes saben que Javier y yo pensamos que no es el más adecuado para Argentina y para bajar la inflación de los niveles que tiene Argentina rápidamente. Concretamente traduzco, la aceleración de la inflación se manifestó en los últimos meses porque el Banco Central bajó la tasa de interés antes de lo que lo debía haber bajado y más de lo que no debería haber bajado la tasa de interés. Esa es la conclusión. Esto, a ver, ¿estoy hablando mal de Federico Sturzenegger y su Banco Central? ¿Alguien piensa que yo cambié mi juicio de valor con respecto a él? ¿Que vos, Javier, lo hayas cambiado? No, se equivoca el que piensa eso. ¿Por qué? Y acá voy a citar a Blinder. Federico Sturzenegger, desde mi punto de vista, sigue siendo el mejor funcionario de este gobierno, pero él está lidiando con algo realmente muy complicado. Lo pongo en términos de medicina. La política monetaria viene a ser cirugía neurológica dentro del campo de la política económica. Es la más precisa, la más difícil. En palabras de Blind, un pequeño desvío puede llevar a resultados totalmente diferentes a los previstos. Blinder, que era un importante académico y además fue un gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, decía: en política monetaria, la regla es que las cosas no salgan como estaban originalmente proyectadas. La excepción es que las cosas salgan como uno las tenía pensado. Por consiguiente, lo usual, y en materia de política monetaria, lo más importante que puede tener un banco central es darse cuenta, volver sobre sus pasos, corregir y aplicar pequeños ajustes a medida que se van viendo los resultados. Concretamente, vuelvo a traducir para el oyente que anda de a pie. El Banco Central tiene que endurecer su política monetaria, el Banco Central tiene que subir la tasa de interés, porque la tasa de interés del Banco Central actual, en 26,25, está baja. ¿Está baja con respecto a qué? Está baja con respecto al valor que debería tener si queremos que la inflación se desplome en el segundo semestre y se pueda cumplir la meta de inflación. Si el Banco Central vuelve sobre sus pasos, ajusta la política monetaria, sube la tasa de interés, que hay margen para subir la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la tasa de interés de referencia del Banco Central cayó por debajo de los niveles de la tasa de arbitraje. Está por debajo de la tasa de arbitraje. ¿Desde cuándo? Desde noviembre del año pasado, sobre todo, cuando la política avanzó sobre el Banco Central, la tasa de referencia cayó por debajo del arbitraje y la consecuencia de eso es la aceleración de la inflación que hoy estamos viendo. En aquel momento la tasa la bajó 200
puntos básicos. Hace un ratito la subió 150. O sea, ni siquiera lo compensó. A ver, la inflación se volvió a acelerar. Tiene que ir marcha atrás y tiene que subir la tasa más de lo que la bajó en esa oportunidad. O sea, tiene que más que compensar esos 200 puntos que lo bajó en noviembre, si queremos tener chances de arrimarnos y cumplir la meta de inflación, que sería una buena medida, porque a mitad de año, en julio, cuando se abonen los aguinaldos, hay un aumento estacional de la demanda de dinero. Entonces es una oportunidad. Si se da esto que estoy explicando, el Banco Central vuelve sus pasos, endurece la política, sube la tasa y posteriormente aumenta la demanda de dinero, la inflación se va a desplomar en el segundo semestre. Entonces, nosotros los privados, a la hora de tomar decisiones, tenemos que ver qué hace el Banco Central. Sí, pero aparte, ¿sí? Diego, tenés el efecto de la retroalimentación, cómo eso haría mejorar las expectativas, ¿no? Si pasa, si tenés ese junio. A eso voy. Y pero entonces, además, digamos, estarías pagando unos puntitos más de tasa durante un mes y medio, pero después la tasa se va a empezar a derrumbar al ritmo que se derrumba la inflación. ¿No? Me parece no menor. Sería la forma en que uno se lo debería explicar a los políticos, ¿no? bueno, O sea, eso fue justamente lo que yo expliqué y mencioné, o comenté, donde hay que comentarlo y mencionarlo, que el punto es, como también Blinder, y miren para que vean, Blinder es neo-keynesiano, y miren cómo yo lo respeto. Blinder decía, la política desinflacionaria es como un proyecto de inversión de una empresa privada. Se hunden costos en el inicio para poder levantar los frutos en el futuro. Si se sube la tasa de interés, se vuelve sobre los pasos, después la tasa de interés va a poder ser seguramente bajada más rápidamente, porque la inflación va a bajar más. Y más consistentemente. Exactamente. Dieguín, querido, necesito que me mandes el remate en 140. Esperemos que el martes el Banco Central haga esto que yo estoy mencionando, porque eso va a generarle todavía más reputación y más credibilidad, y es una movida muy importante, no solamente pensando para las metas de inflación del 2017, sino también en la del 2018. Aunque, bueno, hay que ponerle una vela a lo fiscal, que a eso nadie le pone la correa. Bueno, Dieguín, te agradezco infinitamente, que tengas un buen fin de semana, y bueno, siempre es un placer hablar contigo. Les mando a los dos un abrazo gigante, y me encanta porque tenemos al Hacha, que no es menor lo que voy a decir, que es un empresario que no me puteó cuando dije que el Banco Central tenía que subir la tasa de interés. No, ¿sabes qué pasa? Es simple. Si no te gusta la tasa, baja el gasto, loco. No igual. Claro. Es así. Tenemos que bajar, baje el gasto público, no va a tener este quilombo. Así es. Impresionante, muy valorable, porque cualquier otro empresario diría, ¿cómo van a subir la tasa? Voy a vender menos. Pero que el señor Lázari es un empresario, no es ni un empresucio, ni un empresaurio, es un empresario. ¿Sabes qué pasa? Que no solo no miro las cosas por mi bolsillo solamente, sino que si no tengo consumidores estamos muertos. O sea, con tasa de inflación se me caen los consumidores. Bueno, eso no lo entienden algunos empresarios. Acaba Lázari dar una muestra de su estirpe austríaca. Muchachos, se nos acabó el tiempo. Pasen un excelente fin de semana. Recuerden que está de premio para la semana que viene el montículo la briqueta de billetes. Y vamos a traer otro libro para la semana que viene. Así que bueno, buen fin de semana a todos. Abrazo gigante.